A ver, hoy vamos a meternos en un misterio que nos involucra a todos, a todo el planeta. Vamos a seguir las pistas, la evidencia, para descubrir la verdadera historia del cambio climático y entender por qué este momento, el que estamos viviendo, es completamente diferente a todo lo que ha pasado antes. Y aquí está la pregunta clave, la que seguro muchos se hacen. Si el clima de la Tierra siempre ha cambiado, ¿por qué tanto alboroto ahora? ¿Qué tiene de especial esta vez? Es una pregunta totalmente justa, y la respuesta, créanme, nos va a llevar en un viaje muy, pero muy atrás en el tiempo. Para empezar, tenemos que entender el ritmo natural del planeta. Pensemos que, mucho antes de que existieran las fábricas y los autos, la Tierra ya tenía sus propios ciclos de cambio. Era como una especie de respiración, una muy lenta y profunda. Esos cambios eran impulsados por fuerzas gigantescas, cósmicas y geológicas. Cosas como los ciclos orbitales de la Tierra, que cambiaban cuanta luz solar recibíamos, o variaciones en la propia actividad del Sol, e incluso erupciones volcánicas masivas. Pero ¿saben qué tenían en común todas estas causas? Que eran naturales y, sobre todo, increíblemente lentas. Miren, esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Estamos hablando de cambios que tomaban miles, a veces millones de años en ocurrir. En medio de esa danza tan lenta, la vida en el planeta siempre tenía tiempo de sobra para adaptarse. De hecho, fue precisamente un periodo de 10.000 años de clima súper estable lo que permitió algo increíble, la revolución agrícola y el nacimiento de nuestras civilizaciones. Pero entonces, la música cambió de golpe. Entramos en una nueva era, una que los científicos llaman la gran aceleración humana. Y créanme, fue un punto de quiebre total en la historia de nuestro planeta. Échenle un ojo a este gráfico. A partir de la revolución industrial por ahí del año 1800, nuestro consumo de energía, ¡pum!, se fue para el cielo. Se disparó de una manera exponencial. La curva es prácticamente vertical. Fue el momento en que pasamos de usar la fuerza de los animales o quemar madera a una era dominada por el carbón, el petróleo y el gas. Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Fíjense cómo este otro gráfico, el del dióxido de carbono en la atmósfera, es casi un espejo perfecto del anterior. Es un calco de nuestro consumo de energía. Esta subida tan bestial rompe por completo con el patrón estable de los últimos 1000 años. La conexión es que es innegable. Y todo esto nos lleva a un término que es fundamental: cambio antropogénico. Antropo viene del griego y significa humano. O sea, es el cambio climático causado por nuestras actividades. Ya no estamos hablando de ciclos orbitales ni de volcanes. Estamos hablando de la quema de combustibles fósiles, de la deforestación, de la industria. Nos convertimos de repente en la principal fuerza de cambio del planeta. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia de inyectarle tanta energía al sistema y de forma tan rápida? Pues que se rompió un equilibrio planetario que era fundamental. Para entenderlo, recordemos rapidísimo qué es el efecto invernadero. La energía del Sol llega, calienta la Tierra, y una parte de ese calor intenta escaparse de vuelta al espacio. Pero ciertos gases en la atmósfera, como el CO2, actúan como una manta, atrapando parte de ese calor y manteniendo al planeta con una temperatura agradable. Es un proceso natural y, de hecho, súper necesario. Pero ojo, aquí está el detalle crucial. El efecto invernadero en sí no es el villano de la película. De hecho, sin él, seríamos un planeta congelado. El problema es el exceso. Lo que hicimos fue bombear cantidades masivas de estos gases a la atmósfera en apenas un par de siglos. Es como si a esa manta natural le hubiéramos puesto encima muchísimas más capas. Pasamos de un sistema en equilibrio a uno que ahora retiene demasiado calor. Y la evidencia de este desequilibrio, de este calor extra, es abrumadora. Y lo más importante, se puede medir. No hablamos de una teoría, sino de datos duros. Las temperaturas globales están subiendo. Los glaciares y las capas de hielo se derriten a un ritmo que no se había visto nunca. El nivel del mar aumenta, y los eventos extremos como olas de calor, sequías, incendios o huracanes se están volviendo mucho más frecuentes y, sobre todo, más intensos. Todo esto nos pone en una encrucijada, en un momento decisivo. Las pruebas están sobre la mesa y ahora mismo nos enfrentamos a una elección muy clara. Hay dos caminos posibles que van a definir el futuro. Ante nosotros tenemos literalmente una bifurcación en el camino. Por un lado, podemos seguir como hasta ahora, en la ruta actual. Eso significa un aumento de temperatura de más de 2 o 3 grados, el colapso de ecosistemas y daños que serían muy difíciles de revertir. O podemos tomar la otra ruta, la ruta cero neto, un camino de acción para estabilizar el clima y construir un futuro sostenible. La diferencia entre un camino y otro es, como ven, abismal.
Lo bueno es que el futuro no está escrito en piedra. La decisión de qué camino tomar es nuestra, y la verdad es que ya tenemos un mapa bastante claro para seguir la ruta más segura. El objetivo principal tiene un nombre: cero neto o net zero. ¿Y qué significa esto? Suena complicado, pero en realidad es simple. Se trata de llegar a un punto en el que emitamos la mínima, pero de verdad, la mínima cantidad posible de gases de efecto invernadero. Y esas poquitas emisiones que sean imposibles de evitar, bueno, pues hay que compensarlas. Por ejemplo, restaurando bosques para que absorban ese CO2 o usando nuevas tecnologías. ¿Y cómo se llega ahí? Bueno, no hay una solución mágica. Es una combinación de grandes transformaciones. Tenemos que cambiar a energías renovables como la solar o la eólica, ser mucho más eficientes con la energía que usamos, proteger nuestros bosques y ecosistemas y reinventar por completo la industria y el transporte. Es un trabajo enorme, sí, pero es posible. Y aunque todo eso suene a gran escala, no hay que subestimar el poder que tienen las acciones de todos los días. Cosas como usar el transporte público, ahorrar energía en casa, reducir la basura que generamos, cada una de esas pequeñas decisiones, cuando se multiplica por millones de personas, suma una fuerza increíble. Y esa fuerza presiona para que los grandes cambios se den mucho más rápido. Así que, para cerrar el círculo, volvemos al principio de este misterio. La gran diferencia, como vimos, no es que el clima cambie, sino la velocidad de locura con la que nosotros mismos lo estamos provocando. Y esto nos deja con una idea final muy poderosa. La física nos explica con toda claridad cuál es el problema, pero somos nosotros, la sociedad, los que tenemos que decidir la solución.